sucedido el día de hoy. Mil gracias. Y quiero darle la bienvenida a Gaby Reyes, ella es oficial de protección de UNICEF. Ayer UNICEF sacó Sí. un comunicado que corrobora el estado de emergencia en el que estamos y la protección que el Estado debería tener. Yo conversé anoche con Yoko, se me fue el apellido, con Yoko Wada, y lo que se está haciendo a través de UNICEF me sonaba razonable, pero en el mundo yo siento que no hay una real conexión con la real preocupación del comunicado el día de ayer, o si se está haciendo, no se está haciendo en la medida en la que debería hacerse. Bienvenida, Gaby. Gracias. Bueno, la preocupación de UNICEF ha sido expresada en el comunicado. Nosotros estamos muy preocupados y nuestra acción diaria y permanente, la misión de UNICEF, es precisamente acompañar al Estado y la sociedad en general en hacer que todos los derechos de los niños y de las niñas se cumplan y que se garanticen. En ese sentido, la preocupación nuestra por lo que ha pasado y por la coyuntura terrible que se ha vivido estos días está expresada ahí y de alguna manera pone sobre la mesa la terrible situación que ahora se ve expresada por este caso concreto, pero la terrible situación que viven los niños y niñas de manera cotidiana. ¿Cómo garantizar esta protección de la que me hablas, Gaby, si ya parece que uno viene marcado con la desgracia? Si a ti te tocó ser pobre, te tocó tener un hogar disfuncional, te tocó salir embarazada joven, te tocó lidiar con un drama familiar de no tener al padre presente en la educación de tus hijos porque el padre tiene que irse a vivir fuera para ganarse la vida. O sea, hay gente que está marcada por la desgracia y no están viendo que la desgracia puede ser prevenida, educando, mejorando el acceso en las zonas, dando servicios básicos y demás. O sea, estoy harta de que cada una de las autoridades se faja y se suma al carrito de la solidaridad frente a tanto dolor, frente a la pérdida y demás. Pasa, viene una víctima nueva y nunca llegamos a la zona. O sea, estamos trabajando para quién, estamos haciendo planes para quiénes, porque nadie, los que realmente deberían de sentirlo, no lo sienten. Sí, es real. Yo comparto la indignación, al igual que toda la sociedad peruana que está completamente indignada y con toda la razón del mundo por lo que ha pasado. Pero estamos hablando de un problema estructural que tiene muchas capas y muchas esferas, ¿no? Lo que tú has mencionado es totalmente cierto. O sea, las esferas en las que hay que mirar para poder atender y prevenir la violencia va desde la esfera personal, pasando por la interpersonal, por la familiar, por la comunitaria y por aquella que hace que se habilite todo ese entorno, el entorno para poder proteger esos derechos, que es la esfera normativa, ¿no? Entonces, no podemos centrarnos solamente en uno de estas esferas, tenemos que centrarnos en todo. Entonces, he ahí la complejidad del tema de la violencia. Tan difícil es mirar. Es complejo, porque si no, y eso tiene de base también la prioridad presupuestal que el Estado tiene en esto. Te comento una cosa, un dato que creo que no es muy conocido. Menos del 1% del presupuesto destinado a niñez está dirigido a temas de protección contra la violencia. Menos del 1%. Y tenemos casos y cifras que son abrumadoras. O sea, tú has mencionado... Ya van 464. Exacto. Entonces, no se pueden implementar políticas públicas que sean relevantes, que realmente sean efectivas, si es que no se tiene un presupuesto destinado a ello. Lo que decía... No hay políticas públicas permanentes, porque todas son reactivas. Ese es otro problema. Ese es otro problema, porque los padres y las madres necesitan también apoyo y necesitan servicios que los apoyen para poder fortalecer las herramientas de crianza que tienen con los hijos. O sea, la violencia hacia los niños está normalizada. O sea, si uno le ve que en una esquina, en una calle, alguien agrede a una mujer, le pega a una mujer, probablemente tengamos una sociedad que reacciona. Si es que alguien ve que le están pegando a un niño en una esquina, nadie hace nada. Entonces hay una normalización de la violencia y hay una mirada hacia el niño como una persona que tiene menos derechos que los adultos. Entonces, desde ahí es que tenemos que partir, porque si no, vamos a seguir teniendo cifras terribles de violencia física y violencia sexual, y que la verdad es que las cifras que tenemos son las que se reportan, pero hay muchas más cifras escondidas
que no se están reportando. Entonces tiene que haber una mirada, un cambio de mirada y una mirada de respeto hacia ese niño, hacia esa niña. ¿Cuándo, Gaby? No si este problema nos acompaña no hace un mes, nos acompaña hace una década ya. Y con cifras que cada vez son peores, con cifras que de verdad a uno le dan la sensación de que estamos viviendo en tierra de nadie. Yo no tengo hijos, pero cada vez que veo la crueldad con la que se trata, digo, Dios mío, la miseria humana no tiene límite. ¿Por qué ya hasta temor tengo de verdad, de proyectarme algo? Porque es un país donde la garantía por la vida no está garantizada, redundantemente. Entonces, quiero entender la postura de la ministra con los planes o los intentos que está haciendo, pero sí quiero reforzarme en el tema de la cooperación que tienen organismos como ustedes, tan importantes en el mundo, y si se toman en cuenta además. Sí se toman en cuenta, la labor de UNICEF es acompañar al Estado en la mejora de sus políticas públicas. Y en ese sentido, el Estado está haciendo esfuerzos que tienen que redoblarse en relación a este tema. Las esferas donde se tiene que intervenir son muchas, no solamente en la parte educativa, porque estamos hablando además de niños y niñas cuyo abordaje para poder atender la violencia y a poder atender las diferentes necesidades de ellos depende mucho de la edad. O sea, por ejemplo, la estrategia primero a la infancia, ya en la que se le está poniendo mucho enfoque, hay una serie de en fin, se está trabajando para que haya un presupuesto por resultados que está atendiendo el tema de violencia y lo está atendiendo de manera multisectorial. No hay solamente un ministerio trabajando en esto, hay muchos. Eso hace que la cosa sea compleja, sí. Los resultados no se van a ver el día de mañana, pero el Estado está haciendo esfuerzos y UNICEF está poniendo al servicio del Estado y de la sociedad civil la experiencia que tiene a nivel global. La ministra hace constantes reuniones con ustedes, hay comunicación, hay interés. Sí, nosotros tenemos una relación, digamos, permanente con diferentes ministerios en los que se pone en agenda la protección de los derechos de la niñez. Tanto el derecho a vivir sin violencia como el derecho a tener una mejor educación, a tener mejor salud, a prevenir los embarazos adolescentes, en fin. Ya, pero es que eso pasa, ¿no? Yo no sé quiénes están detrás de cada una de estas estrategias para lograr hacerlo. No es lo mismo repartir la píldora del día siguiente de manera gratuita a yo enseñarle a una persona cómo planificar. Así es. Entonces no hay norte, pues, en cada una de las personas que están detrás de temas tan importantes, porque eso nos podría permitir el control de la natalidad, por ejemplo, de planificar responsablemente, basándote en cualquier tipo de, no sé, no solo por un tema de salud, por un tema económico y demás, pero no se hace. Entonces, aquí se están tomando medidas con la finalidad, son medidas medio populistas, con otro tipo de finalidad y no atacándose el problema de fondo. Uno tiene que educar desde toda esfera, empezando por esa, por la más básica. Las políticas que se están trabajando precisamente están abordando la raíz del problema. O sea, no podemos ser reactivos ante situaciones como esta, sino se tienen, como te decía al principio, que pensar en cómo abordar todas las esferas, porque estamos hablando de un problema estructural, que requiere que se mire al niño, a la niña, requiere que se mire a la familia, porque los agresores de los niños y niñas son las personas que ellos conocen y son las personas a las que ellos más quieren. ¿Ya? O sea, los abusadores sexuales terminan estando dentro del contexto familiar o comunitario, o son vecinos. Entonces, tenemos que mirar estas esferas y atacar el tema desde la raíz, mirando una por una y no siendo reactivos. Ojalá. La verdad. Ojalá, porque hoy es Camila, ya seguramente varios no se acuerdan de Jimena, y ahorita puede estar muriendo María, Rosa y demás, y así nos la vamos a pasar. ¿Hasta cuándo? Ay, Gaby, yo quisiera tener el mismo optimismo que tú tienes, pero siento también desde el espacio que manejamos y demás, que a veces uno está perdiendo la batalla, porque las cifras nos golpean a diario, las situaciones más crueles a diario. Y es frustrante y es un trabajo difícil, porque tú lo ves desde las noticias, nosotros
desde el trabajo diario, lo vemos día a día y vemos los casos y conversamos con muchos niños y niñas y vemos, digamos, el poder que ellos tienen también para poder cambiar las cosas y a los niños y niñas hay que escucharlos. Y también vemos los esfuerzos que se están haciendo desde el Estado, desde la sociedad civil, que son lentos, lamentablemente. O sea, la estructura del Estado es una estructura que funciona lentamente. O sea, estamos ante un monstruo burocrático que está trabajando para poder hacer cosas, pero que tiene también sus tiempos, y eso, para quienes luchamos por la defensa de los niños, es realmente... Hay gente que ya no tiene tiempo porque murió. Y nada, vamos a... Y nadie le va a devolver la niña, la vida de esa niña, y nadie le va a devolver a esta madre, a su hija tampoco. Yo te agradezco, Gaby, por haber estado esta mañana con nosotros. Regreso hasta Independencia. Trilce Reyes tiene información en vivo porque la policía